El polvo todavía flotaba en el aire como una neblina densa, mezclado con el olor metálico del concreto roto y el hierro retorcido. Sirenas ululaban a lo lejos, acercándose a un barrio popular de Iztapalapa, donde, apenas minutos antes, un sismo repentino había provocado el derrumbe de un edificio de departamentos. El suelo temblaba aún con pequeños crujidos, como si no quisiera dejar de recordar la fuerza con la que había sacudido la tierra. Gritos de vecinos desesperados pedían ayuda, mientras brigadistas improvisados trataban de levantar piedras con las manos desnudas. En medio de la tragedia, las cámaras de un noticiero local transmitían en vivo cada detalle, sin cortes, sin filtros. Fue entonces cuando apareció. Entre la nube de polvo, una silueta blanca, luminosa, sin parecer sobrenatural, caminaba con paso firme hacia los escombros. No llevaba casco, ni chaleco fluorescente como los demás socorristas. Llevaba una túnica sencilla, y su rostro, aunque cubierto de tierra, mostraba serenidad en medio del caos. Las personas que estaban mirando la transmisión desde sus casas apenas podían creerlo. Los mensajes inundaban las redes sociales. Lo vieron. ¿Quién es ese hombre? Es Jesús. Antes de seguir con esta historia, suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de lo que ocurrió, porque lo que está a punto de revelarse no dejará indiferente a nadie. Julián Ortega, periodista de 27 años, observaba incrédulo la escena desde detrás de su cámara. Había sido enviado a cubrir el desastre para el canal en el que trabajaba, un medio que se alimentaba de la inmediatez y el impacto. Pero ni en sus peores pesadillas había imaginado presenciar algo así. Su corazón latía con fuerza, no solo por la adrenalina del momento, sino por la sensación de estar ante un hecho inexplicable. ¿Estás grabando eso, Julián?, le gritó su camarógrafo Ernesto mientras ajustaba el lente. Sí, estoy grabando, pero ¿qué es lo que estamos viendo?, respondió Julián sin despegar la vista de la figura. El hombre de blanco se arrodilló junto a una mujer atrapada bajo una losa de cemento. Colocó sus manos sobre la piedra y, contra toda lógica, la levantó como si pesara menos de lo que realmente era. Dos voluntarios aprovecharon para sacar a la víctima, que lloraba agradecida. El extraño solo sonrió, acarició su rostro y continuó hacia otro punto de los escombros. Los vecinos, muchos aún con lágrimas en los ojos, comenzaron a murmurar entre ellos. Una señora levantó las manos al cielo, rezando en voz alta. Otro vecino, con la ropa cubierta de polvo, balbuceaba: «Es él, es el Señor, vino a ayudarnos». Julián tragó saliva. Como periodista estaba entrenado para cuestionar todo, para dudar de lo que parecía demasiado extraordinario. Pero lo que veía no podía explicarlo ni con los manuales de periodismo, ni con la lógica fría de la razón. Su mente oscilaba entre el deber de registrar los hechos y el impulso humano de creer en lo imposible. El caos del barrio contrastaba con la calma de la figura. Ambulancias entraban y salían, policías trataban de mantener el orden, niños lloraban en brazos de sus padres. El polvo seguía nublando la vista, pero allí, en medio de la tragedia, la túnica blanca destacaba como un faro. Julián sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Tenía que contar esta historia. No podía limitarse a decir que hubo un derrumbe más en la Ciudad de México. Algo distinto estaba sucediendo, algo que iba a sacudir no solo los escombros, sino también la fe y la mente de quienes fueran testigos. Se ajustó el micrófono en la solapa, respiró hondo y se preparó para narrar lo que veía, consciente de que sus palabras quedarían grabadas para siempre. En ese instante, comprendió que su vida estaba a punto de cambiar. La cámara seguía grabando, y la figura de blanco avanzaba entre el polvo, cada vez más profunda en los restos del edificio. Y en el silencio breve que siguió al ruido de las sirenas, Julián escuchó algo que lo hizo contener la respiración. El murmullo de varios vecinos repitiendo la misma frase, con miedo y esperanza mezclados en la voz. «Es Jesús. Jesús está entre nosotros». El eco de las palabras de los vecinos aún retumbaba en la mente de Julián mientras regresaba apresurado a la redacción.
La camioneta de la televisora avanzaba por las avenidas congestionadas, sorteando ambulancias, patrullas y gente desesperada que buscaba noticias de sus familiares. El periodista sostenía con fuerza su libreta, donde había garabateado frases sueltas. Hombre de blanco, Jesús, levantó losa, milagro. Cada palabra escrita parecía arderle en los dedos. Sabía que aquello podía convertirse en la nota más grande de su carrera, pero también comprendía el peligro de exagerar lo que había visto. Cuando llegó a la sala de redacción, el ambiente era un hervidero. Las pantallas mostraban en bucle las imágenes del derrumbe, acompañadas de cintillos que ya circulaban en redes sociales. Milagro en Iztapalapa, Jesús entre los socorristas. Julián apenas cruzó la puerta cuando su jefe, Ramón Salgado, un hombre robusto y de voz áspera, lo llamó con un grito: «Ortega, ven acá ya mismo». Julián avanzó con el corazón latiéndole a toda prisa. Ramón lo miró con ojos encendidos. ¿Qué demonios pasó en esa transmisión? Las redes están ardiendo. Tenemos llamadas de otros medios y quiero respuestas. ¿Viste o no viste a ese hombre? El joven periodista respiró hondo, intentando mantener la calma. Lo vi, jefe. Estaba allí. Ayudó a sacar a una mujer atrapada. Levantó una losa que ni 5 hombres juntos pudieron mover. Fergie, no puedo asegurar que sea lo que la gente dice. Ramón lo interrumpió con un manotazo sobre la mesa. No me hables con dudas, Ortega. Esto es oro puro para la audiencia. Necesito titulares claros, contundentes. La gente no quiere matices, quiere certezas. Julián apretó la mandíbula. Su instinto profesional le pedía prudencia, pero la presión de su jefe lo empujaba a apresurarse. Miró de reojo las pantallas, donde miles de comentarios inundaban la transmisión en vivo. Algunos escribían frases de fe, otros insultaban, y muchos más exigían saber la identidad del hombre misterioso. En ese instante sonó el celular de Julián. Era su hermana, Valeria. Contestó con un suspiro. «¿Estás bien?», preguntó ella con voz temblorosa. «Mamá está muy nerviosa. Dice que en la tele salió que Jesús estuvo en el derrumbe. ¿Tú lo viste de verdad?». Julián cerró los ojos un segundo. Le costaba separar el papel de periodista del papel de hijo y hermano. «Vi a un hombre distinto, Valeria. No sé quién era, pero estaba ayudando. No quiero que se hagan falsas ilusiones, ¿de acuerdo?». La llamada lo dejó inquieto. Sabía que si su propia familia ya estaba hablando del tema, el asunto pronto se desbordaría. Y entonces, como si el destino quisiera complicarlo aún más, Ernesto, su camarógrafo, se acercó con cara de preocupación. «Oye, Julián, revisé las copias de la transmisión. No están. El servidor del canal no tiene el archivo completo. Solo quedó un fragmento borroso donde casi ni se distingue al hombre». «¿Cómo que no están?». Julián sintió un escalofrío. «Grabamos todo, Ernesto». «Lo sé, pero desaparecieron. No sé si fue un error técnico o alguien las borró». La noticia cayó como un balde de agua helada. Ramón, al escuchar aquello, rugió con furia. «¿Me estás diciendo que lo único que tenemos de ese supuesto milagro es un video borroso?». «Ortega, si no consigues más pruebas, no solo perderás la nota, perderás tu empleo». Julián se quedó en silencio, con un nudo en la garganta. Miró a Ernesto, quien apenas pudo encogerse de hombros. El joven periodista comprendió que el peso del misterio ahora recaía sobre él. Si no encontraba respuestas, todo lo que había visto quedaría reducido a un rumor pasajero, y su carrera terminaría en ruinas. Mientras caía la noche sobre la ciudad, Julián salió a la azotea del canal para respirar. Desde allí se veía un horizonte herido, con luces de patrullas y sirenas que aún resonaban. El aire olía a ceniza y miedo. Cerró los ojos y murmuró para sí mismo: «Tengo que saber quién era ese hombre, no importa lo que cueste». La determinación empezaba a crecer dentro de él. Y aunque todavía no lo sabía, esa búsqueda lo llevaría mucho más lejos de lo que imaginaba. La mañana siguiente, Julián se dirigió de nuevo al barrio afectado. El aire todavía estaba impregnado de un olor acre, mezcla de humo,
polvo y humedad, mientras montones de escombros seguían bloqueando las calles. Los vecinos habían improvisado altares con veladoras y flores frente al edificio colapsado, donde la gente se reunía para rezar y compartir historias sobre lo que habían presenciado la noche anterior. Julián llevaba consigo su libreta y una grabadora, decidido a recoger testimonios directos. Se acercó primero a una mujer robusta, de trenzas largas y delantal manchado de salsa. Era doña Lupita, conocida en la colonia por vender tamales cada mañana en la esquina. Ella lo recibió con lágrimas en los ojos y una voz cargada de emoción. «Mire, joven», dijo mientras se limpiaba las manos en el delantal, «yo sé lo que vi. Ese hombre no era cualquier rescatista. Sus manos brillaban y cuando levantó esa losa no sudó ni se quejó». La señora que sacó de allí respiraba apenas y él la tocó en la frente. Y de pronto empezó a llorar, como si la vida le hubiera vuelto al cuerpo. Julián anotaba cada palabra con rapidez, pero procuraba no mostrar sus dudas. «Doña Lupita, ¿cree usted que era Jesús?», preguntó con cautela. La mujer lo miró como si la pregunta fuera innecesaria. «Pues ¿quién más, mijo? Nadie más puede hacer lo que yo vi». El periodista agradeció el testimonio y siguió caminando. En un rincón, varios jóvenes conversaban con incredulidad. Entre ellos destacaba Mateo, un muchacho de 22 años con gorra hacia atrás y mirada escéptica. Julián se acercó y lo cuestionó. «Oye, ¿tú también lo viste?». Mateo soltó una risa irónica. «Vi a un tipo raro, sí, pero de ahí a decir que era Jesús, no inventen. Seguro era algún loco disfrazado o alguien que quería hacerse famoso. La gente aquí está tan desesperada que cree cualquier cosa». «¿Y cómo explicas lo que cuentan de la losa levantada?», insistió Julián. «Fueron los bomberos, hermano. Ellos saben usar palancas, cuerdas, esas cosas. Pero la tele solo mostró al hombre de blanco, porque eso vende más». Mateo cruzó los brazos y escupió al suelo. Pura manipulación. El contraste entre las voces lo desconcertaba. Mientras algunos vecinos hablaban con fervor de un milagro, otros, como Mateo, rechazaban cualquier interpretación sobrenatural. Julián continuó entrevistando a más personas. Una madre que aseguraba haber visto al hombre cargar a 2 niños a la vez, un anciano que juraba que escuchó rezos en voz baja mientras movía escombros, y una joven que confesaba haber sentido una paz inexplicable al verlo. Cada testimonio añadía capas de misterio a la historia. La libreta de Julián se llenaba de frases contradictorias. Era Jesús, un impostor, un rescatista cualquiera. Hablaba como si supiera nuestro dolor. El periodista sentía que entre todas esas voces estaba escondida una verdad, aunque aún no sabía cuál. Cuando el sol comenzó a calentar con fuerza, Julián se sentó en una banqueta, agotado por las emociones del lugar. Observó cómo un grupo de vecinos se organizaba para repartir agua y comida a los damnificados. La solidaridad contrastaba con el miedo, y en medio de esa dualidad surgía siempre la figura del hombre de blanco como punto de debate. Ernesto, que lo acompañaba con la cámara, se le acercó. «¿Y ahora qué piensas, Julián? Unos dicen que fue un milagro, otros que un fraude». El periodista suspiró. «Pienso que no hay nada más difícil que separar la fe de la necesidad. La gente aquí necesita esperanza, y ese hombre se la dio, sea quien sea». Mientras regresaban a la camioneta, Julián notó que varias personas lo observaban con atención, como esperando que él, el periodista, diera una respuesta definitiva. Sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. No solo debía informar, debía intentar descubrir la verdad, aunque ésta desafiara sus propias creencias. El murmullo de la colonia lo acompañaba mientras se alejaba. Entre rezos, dudas y discusiones, una cosa era segura. El barrio no olvidaría nunca la noche en que un hombre vestido de blanco caminó entre los escombros. El regreso a la redacción fue un camino silencioso. Julián repasaba mentalmente cada testimonio, consciente de que las piezas del rompecabezas no encajaban del todo. La libreta rebosaba de voces, unas cargadas de fe y otras de escepticismo. Sabía que debía organizar ese material
para presentarlo en el noticiero de la tarde. Pero al llegar al edificio del canal, lo esperaba una sorpresa amarga. Ramón Salgado lo aguardaba en la entrada, con el ceño fruncido y un sobre en la mano. «Ortega, tenemos un problema serio», dijo sin preámbulos. «Las grabaciones de ayer, las buenas, las que mostraban al hombre de blanco, ya no existen». Julián sintió un nudo en el estómago. «¿Cómo que no existen? Yo mismo vi cómo Ernesto guardó las copias en el servidor». Ramón agitó el sobre que contenía un reporte técnico. Según los ingenieros, hubo una falla de sistema durante la madrugada. Se perdió todo lo que grabaron después del derrumbe. Solo quedó un fragmento de baja calidad. Y dime, Ortega, ¿a quién crees que van a culpar? El periodista tragó saliva. «Insinúa que yo...» «No insinúo nada», lo interrumpió Ramón, bajando la voz. «Pero entiéndelo. La empresa necesita material sólido, no rumores de vecinos. Si no traes pruebas claras, esto se acabó para ti». La amenaza lo golpeó más fuerte que el propio terremoto. Julián subió a la sala de redacción con pasos pesados. Allí estaba Ernesto, pálido, revisando la computadora. «Julián, juro que yo no borré nada. Revisé 2 veces que todo quedara respaldado. No tiene sentido». El periodista lo miró con frustración. «Entonces alguien lo hizo a propósito. No puede ser coincidencia que justo las tomas del hombre de blanco desaparezcan». Ernesto asintió, pero evitó decir más. Ambos sabían que señalar conspiraciones sin pruebas era peligroso. Aún así, la sospecha quedó flotando entre ellos como una sombra espesa. Esa tarde, Julián trató de redactar su nota. Tenía testimonios vibrantes, frases que estremecían, pero ninguna imagen contundente que las respaldara. Cada vez que intentaba dar forma al guión, la voz de Ramón resonaba en su cabeza. «Sin pruebas, no hay nota». La frustración lo hizo golpear la mesa con el puño. En ese momento sonó su celular. Era Valeria otra vez. «Julián, en la iglesia del barrio la gente está reuniéndose. Quieren organizar una misa porque dicen que Jesús apareció. Esto se está saliendo de control». El periodista cerró los ojos, cansado. «Valeria, necesito que entiendas que yo no puedo confirmar nada. Solo vi a un hombre ayudando. La fe de la gente es fuerte, pero yo debo trabajar con hechos». Su hermana suspiró. «Tal vez, pero recuerda que no todo se mide con cámaras y micrófonos. La gente necesita creer en algo». Las palabras lo hirieron más de lo que quería admitir. Sentía que todos esperaban de él una respuesta que no tenía. Ni como hijo, ni como hermano, ni como periodista podía dar certezas. Solo dudas. Al caer la noche, Julián subió otra vez a la azotea del canal. La ciudad brillaba con luces dispersas y el eco de sirenas aún se escuchaba a lo lejos. El aire estaba más frío, como si el sismo hubiera dejado una herida abierta en el corazón de la capital. Allí, en medio de la soledad, reflexionó sobre su situación. No podía permitirse perder el trabajo, pero tampoco podía inventar milagros para complacer a su jefe. Se juró entonces que encontraría la verdad, costara lo que costara. No sabía si ese hombre era un simple voluntario, un impostor o algo más grande. Lo único claro era que alguien en algún lugar no quería que el mundo supiera lo que ocurrió en Iztapalapa. Esa certeza, más que el miedo al despido, encendió una chispa en su interior. Julián no estaba dispuesto a rendirse. El amanecer en la ciudad llegó con un cielo grisáceo, como si la tierra aún estuviera herida por lo ocurrido. Julián decidió volver a Iztapalapa, no solo para seguir recopilando testimonios, sino porque algo dentro de él lo empujaba a encontrar rastros más profundos de aquel hombre en túnica blanca. Llevaba consigo una mochila ligera, su grabadora y la firme decisión de no regresar con las manos vacías. En el barrio, la atmósfera era distinta, menos caos, más silencio. Los vecinos barrían las calles cubiertas de polvo, recogían pedazos de ladrillos, levantaban estructuras improvisadas para proteger lo poco que quedaba. Julián caminaba despacio, observando con atención cada rincón. No tardó en escuchar un rumor particular. Varios afirmaban que el hombre misterioso no solo habló en español,
sino en una lengua ancestral. Yo lo escuché clarito, dijo una anciana de piel curtida, mientras acomodaba veladoras en un altar. Cuando le dio agua a un niño atrapado, sus palabras eran en náhuatl. No todos aquí entendieron, pero yo sí, porque mi abuela me enseñó desde chica. Julián anotó con rapidez intrigado. La idea de que aquel hombre hablara una lengua indígena añadía una dimensión inesperada al misterio. Preguntó dónde podía encontrar a alguien que le explicara mejor. La anciana lo envió con un sabio de la comunidad, don Celestino, un hombre mayor que vivía en una casita de adobe al borde de la colonia. El periodista llegó con cierta desconfianza, pero al entrar notó que el lugar estaba lleno de símbolos, cruces de madera, imágenes de la Virgen de Guadalupe, pero también figuras mexicas talladas en piedra. Era un espacio donde la tradición católica y la herencia indígena convivían en armonía. Don Celestino lo recibió sentado en una silla de palma, con mirada profunda y voz serena. «Me dijeron que usted sabe del hombre de blanco», empezó Julián encendiendo su grabadora. El anciano asintió lentamente. «La gente está alborotada, hijo. No es la primera vez que se habla de apariciones en momentos de tragedia. Mi abuelo contaba que durante las grandes inundaciones del siglo pasado, algunos juraron ver a un hombre semejante que ayudaba a rescatar a los niños del agua». «¿Pero cree que sea Jesús?», preguntó Julián con cierta ansiedad. Don Celestino entrecerró los ojos. «No lo sé. Podría ser. Pero también podría tratarse de un mensajero, alguien que encarna lo divino cuando la tierra tiembla. En nuestra tradición mexica hay historias de deidades que se aparecían en tiempos de desastre para guiar al pueblo. El hecho de que hablara en náhuatl no es casualidad. Es la lengua de los ancestros y tiene poder». Las palabras del anciano golpearon a Julián en lo más hondo. Por primera vez comprendía que su búsqueda no era solo periodística, había un trasfondo cultural, espiritual, incluso histórico que debía considerar. «¿Usted lo vio?», preguntó en voz baja. Don Celestino guardó silencio unos segundos. «Lo vi, sí. Pasó frente a mi casa después del derrumbe». Sus ojos eran como los de alguien que conoce el dolor de todos. No dijo nada, solo me miró, y con eso bastó. Julián sintió un escalofrío. La grabadora seguía corriendo, pero él apenas podía sostenerla. Había esperado respuestas claras, y en cambio recibía enigmas aún más profundos. Sin embargo, notaba que cada paso lo acercaba a algo mayor que un simple reportaje. Cuando salió de la casa del anciano, el sol ya comenzaba a abrirse paso entre las nubes. La colonia seguía luchando por levantarse y entre las ruinas se escuchaban voces que repetían historias del hombre en náhuatl. Julián, con la libreta apretada contra el pecho, pensó en las palabras de don Celestino, un mensajero en tiempos de tragedia. Ese eco lo acompañó en su regreso. Sabía que el misterio apenas comenzaba a desplegarse y que cuanto más buscara, más difícil sería distinguir entre fe, historia y verdad. Esa noche, Julián apenas pudo dormir. Las palabras de don Celestino resonaban como un tambor en su mente, mezcladas con el recuerdo de la figura blanca levantando piedras imposibles. A la mañana siguiente, revisó con obsesión las redes sociales. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Nuevas imágenes circulaban por internet. No eran de la transmisión oficial, sino de teléfonos de vecinos que habían estado grabando desde distintos ángulos. En varios videos aparecía la misma silueta blanca moviéndose entre el polvo. Lo inquietante era que en uno de ellos, cuando la nube se intensificó, el hombre simplemente desapareció. No se le veía salir del cuadro ni mezclarse con los rescatistas. Se desvanecía en cuestión de segundos, como si se hubiera disuelto en el aire. Julián llevó las imágenes a Ernesto para revisarlas cuadro por cuadro. «Mira, aquí está», señaló el periodista, deteniendo el video en un instante exacto. Y de pronto ya no. Ernesto se pasó la mano por la frente, nervioso. «Esto es rarísimo. No parece un truco de edición. Los videos fueron grabados en vivo por gente común». El corazón de Julián latía con fuerza. Tenía pruebas nuevas, pero al mismo tiempo, éstas lo empujaban a un terreno peligroso.
¿Cómo iba a presentar un material así sin que lo tacharan de sensacionalista o loco? Mientras discutían sonó el teléfono de la oficina. Ernesto contestó y palideció. Era Ramón. Dice que alguien estuvo preguntando por ti en recepción. Unos tipos de traje, no dijeron quiénes eran, solo dejaron un recado. Es mejor que deje de buscar. El ambiente se volvió pesado. Julián sintió un escalofrío. ¿Quién querría silenciarme? Apenas estoy empezando. Ernesto lo miró serio. Alguien que sabe más de lo que imaginamos. Decidieron salir a comer algo para despejarse. Caminando por una avenida cercana, Julián notó que un automóvil negro lo seguía a distancia. Al principio creyó que era casualidad, pero cuando doblaban esquinas y el coche seguía detrás, supo que no era coincidencia. «Nos están siguiendo», murmuró a Ernesto. «¿Qué hacemos? Camina rápido, pero no corras». Doblaron hacia una calle más transitada y lograron perder al vehículo. Sin embargo, el miedo ya se había instalado en el pecho de Julián. Lo que antes era solo una investigación periodística, ahora parecía una persecución. De regreso en su departamento, encendió su computadora portátil para revisar nuevamente los archivos. Apenas abrió la carpeta, la pantalla parpadeó y apareció un mensaje extraño. «Aléjate de lo que no entiendes». Después la computadora se apagó sola. Julián lanzó una maldición y golpeó la mesa. «Esto no puede ser casualidad». El silencio del cuarto se volvió abrumador. Afuera, la ciudad seguía con su ruido cotidiano. Vendedores ambulantes, claxones, risas de niños. Pero dentro de él crecía una sensación de que había cruzado un límite invisible. Esa misma noche, volvió a recibir mensajes anónimos en su celular. «No busques más, es peligroso». Al principio pensó que era una broma, pero al segundo mensaje, con su dirección escrita en letras mayúsculas, supo que estaba en serios problemas. Aún así, la curiosidad era más fuerte que el miedo. Volvió a mirar las imágenes filtradas. Había un detalle que hasta entonces había pasado por alto. Un reflejo en los vidrios rotos del edificio mostraba al hombre de blanco extendiendo los brazos, como si estuviera rezando, mientras una columna entera parecía detenerse en su caída. La piel se le erizó. Si eso era real, no solo se trataba de un rescatista anónimo. Algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Consciente del peligro, pero incapaz de detenerse, Julián tomó una decisión firme. Debía seguir investigando, aunque eso significara enfrentarse a fuerzas que claramente no querían que la verdad saliera a la luz. El cansancio comenzaba a pesar en los hombros de Julián. Habían pasado días de incertidumbre, amenazas veladas y misterios sin resolver. Esa tarde, decidió refugiarse en la biblioteca central de la UNAM, convencido de que entre los archivos y los libros encontraría alguna pista histórica que diera sentido a lo que estaba viviendo. Caminaba con paso rápido por los pasillos cuando una voz femenina lo detuvo. «Perdón, ¿eres Julián Ortega, el periodista?». Se giró sorprendido. Frente a él estaba una joven de cabello oscuro recogido en una trenza, con un par de libros en los brazos. Sus ojos transmitían una mezcla de curiosidad y determinación. «Sí. ¿Nos conocemos?», respondió él, algo desconfiado. «Soy Mariana, estudiante de antropología. Vi tu transmisión y he seguido lo que se comenta en redes. Sé que buscas al hombre de blanco, y creo que puedo ayudarte». Julián arqueó las cejas. «¿Ayudarme? ¿Por qué?». Ella se acomodó los lentes y habló con calma. «Porque lo que viste no es nuevo. Existen registros de apariciones similares en nuestra historia. Yo estoy haciendo una investigación sobre sincretismo religioso en México. Si de verdad esa figura habló en náhuatl, no es casualidad. Hay textos que hablan de mensajeros que aparecían en momentos de desastre para guiar al pueblo. Las palabras lo sorprendieron. Hasta entonces había escuchado versiones populares, pero escuchar a una investigadora joven hablar con tanta seguridad le devolvía esperanza. «Mira, Mariana», dijo Julián bajando la voz, «no sé en qué creer. Un día pienso que fue un rescatista cualquiera, y al siguiente creo que estoy frente a un milagro. Lo único que sé
Es que alguien no quiere que yo descubra la verdad. Ella lo miró fija, con una seriedad que lo incomodó. Entonces necesitas a alguien que no solo vea lo que ocurre, sino que entienda el trasfondo cultural. Yo puedo hacerlo. Julián guardó silencio unos segundos. Parte de él dudaba. ¿Y si era otra trampa? Pero algo en su mirada sincera le dio confianza. Pasaron horas revisando documentos antiguos en la sala silenciosa de la biblioteca. Mariana le mostró códices y relatos coloniales donde aparecían figuras misteriosas en tiempos de terremotos o epidemias. Muchos los describían como hombres vestidos de blanco que hablaban en lenguas nativas. ¿Ves?, explicó ella señalando un texto. Aquí dice que en la gran epidemia de 1737, algunos afirmaron ver a un extraño médico vestido de blanco que consolaba a los enfermos. Para unos era un santo, para otros un espíritu protector. Julián tomó notas con avidez, sintiendo que cada palabra añadía un nuevo ladrillo al muro del misterio. De pronto, Mariana lo miró con una sonrisa leve. No te asustes, pero creo que tu investigación no es solo periodística. Estás en medio de algo mucho más grande. Julián rió con cansancio. No me asusta, me aterra, pero también me impulsa a seguir. Por primera vez en días, se permitió relajarse. Hablar con alguien que no lo juzgaba ni lo presionaba le devolvía un poco de paz. Se dio cuenta de que Mariana no solo era una aliada intelectual, sino también un apoyo humano que necesitaba urgentemente. Al salir juntos de la biblioteca, el aire fresco de la tarde les dio un respiro. Caminaron por el campus, rodeados de estudiantes y murales que narraban la historia del país. Julián pensó que tal vez no estaba tan solo en aquella búsqueda. «Gracias por confiar en mí», le dijo a Mariana con sinceridad. «No me agradezcas todavía», respondió ella con un brillo en los ojos. «Esto apenas comienza». Julián sintió un calor extraño en el pecho. Quizá, en medio de aquel caos, había encontrado no solo una aliada, sino también una conexión que podía cambiar el rumbo de su camino. La investigación con Mariana había encendido una chispa de claridad en la mente de Julián, pero también había despertado nuevas dudas. Los testimonios populares eran intensos, los documentos históricos sugerentes, sin embargo, necesitaban una voz de autoridad religiosa. En México, ningún relato de apariciones tendría verdadero peso sin pasar, tarde o temprano, por la mirada de la iglesia. Una tarde nublada, caminaron juntos hacia una parroquia antigua ubicada en el corazón del barrio afectado. El templo, de muros gastados y campanas agrietadas por los sismos, estaba abarrotado de fieles que rezaban frente a imágenes cubiertas de flores. El olor a incienso impregnaba el aire, mezclado con el murmullo de rezos y el llanto de quienes aún buscaban a sus desaparecidos. Julián sintió un peso en el pecho. En su infancia había acompañado a su madre a misas similares, pero hacía años que se había alejado de la fe. Mariana, en cambio, parecía caminar con respeto, aunque sin devoción, como una observadora que sabía dónde pisaba. Se acercaron al despacho parroquial y pidieron hablar con el sacerdote. Al poco rato apareció el padre Esteban, un hombre de unos 50 años, delgado, de mirada profunda y voz grave. «Me dijeron que buscan respuestas sobre lo ocurrido en el derrumbe», dijo, invitándolos a pasar. Sentados frente a un escritorio repleto de Biblias y papeles, Julián tomó la palabra. «Padre, soy periodista. Estuve allí cuando sucedió todo. Vi a un hombre de blanco entre los escombros y ahora la gente lo llama Jesús. Quiero saber qué piensa usted». El sacerdote entrelazó las manos y respiró hondo. «He escuchado a muchos feligreses. Algunos aseguran que lo vieron levantar vigas imposibles, otros que recibieron palabras de consuelo que les dieron fuerza para sobrevivir. No niego su experiencia, pero debo ser prudente». Mariana intervino con tono firme pero respetuoso. «Padre, si ese hombre habló en náhuatl y actuó con esa serenidad, ¿no podría ser una manifestación divina adaptada a nuestra historia y cultura?» El sacerdote los miró fijamente, como midiendo cada palabra. «Hija, la Iglesia enseña que los milagros existen,
pero también que hay engaños y fuerzas oscuras capaces de confundir al pueblo. El hecho de que la figura apareciera y desapareciera no necesariamente significa que fue Cristo. Puede ser una señal, pero también una prueba. Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre Julián. Quería certezas, pero solo obtenía más cautela. «Entonces, ¿qué debo decir en mi reportaje?», preguntó con frustración contenida. ¿Que la gente vio a Jesús o que se dejaron llevar por la desesperación? El padre Esteban sonrió apenas. «Diga la verdad, diga lo que usted vio con sus propios ojos, sin adornos ni juicios. Eso basta». Julián bajó la mirada. No sabía si eso sería suficiente para su jefe ni para el público. Mariana, en cambio, observaba con atención al sacerdote. «¿Y usted, padre? ¿Cree que era Jesús?». El sacerdote guardó silencio unos segundos antes de responder. «No me corresponde afirmarlo, pero sí creo que, sea quien sea, su presencia movió corazones y levantó la esperanza en medio del dolor. Y a veces, eso ya es un milagro». Al salir de la parroquia, el cielo comenzaba a oscurecerse con nubes pesadas. Julián caminaba en silencio, luchando contra la frustración. Mariana lo miró de reojo. «¿Qué piensas ahora?». Él suspiró. «Pienso que cada vez entiendo menos. La gente lo llama milagro. La historia lo conecta con otras apariciones. La iglesia pide cautela. Y yo sigo en medio, buscando respuestas». Mariana sonrió suavemente. «Tal vez no se trata de encontrar una sola respuesta, Julián. Tal vez se trata de aprender a escuchar todas». Sus palabras lo acompañaron en el camino de regreso, mientras el eco de los rezos en la parroquia resonaba todavía en sus oídos. La tensión en la vida de Julián crecía como una sombra que lo seguía a todas partes. Ya no era solo la incertidumbre del misterio, ahora sentía que fuerzas concretas intentaban detenerlo. Una tarde, mientras caminaba con Mariana hacia su departamento, notaron de nuevo un automóvil oscuro estacionado cerca. No se movía, pero su presencia era inquietante. «¿Lo ves?», susurró ella. «Sí. Es el mismo que nos siguió el otro día», respondió Julián con el corazón acelerado. El vehículo arrancó lentamente cuando pasaron junto a él. Ninguno dijo nada más, pero ambos supieron que estaban siendo vigilados. Horas más tarde, en la redacción, Ramón lo llamó con gesto sombrío. «Ortega, me llegó una advertencia. Hay gente poderosa que no quiere que sigamos hablando de este asunto. Dueños de terrenos en la zona del derrumbe. Dicen que tus preguntas incomodan». Julián frunció el ceño. «¿Incomodan por qué?». «Yo solo estoy buscando la verdad». El jefe lo miró con cansancio. «A veces la verdad es lo último que quieren escuchar los que manejan dinero y poder. Y si insistes, podrías arrastrar al canal contigo». El periodista sintió un nudo en la garganta. Sabía que Ramón estaba pensando más en los intereses de la televisora que en su seguridad personal, pero la advertencia no dejaba de ser seria. Esa noche, al llegar a su casa, encontró un sobre debajo de la puerta. Dentro había una hoja en blanco con una sola frase escrita en tinta negra: «Detente o sufrirán los tuyos». Junto a la nota había una fotografía de Valeria, su hermana, saliendo de su trabajo. Julián se quedó helado. El miedo lo atravesó como un cuchillo. Llamó de inmediato a Valeria. «¿Estás bien?», preguntó con la voz temblorosa. «Sí. ¿Por qué?», respondió ella confundida. «No salgas sola en los próximos días. Te lo ruego». Trató de sonar tranquilo, pero la desesperación se notaba. Colgó el teléfono y se derrumbó en el sillón, cubriéndose el rostro con las manos. Ya no se trataba solo de periodismo, ahora su familia estaba en peligro. Mariana llegó poco después con un par de libros bajo el brazo. Al verlo tan abatido, dejó las cosas a un lado. «¿Qué pasó?», preguntó preocupada. Julián le mostró la nota. Ella la leyó en silencio y luego levantó la vista. «Esto confirma que vas por el camino correcto. Nadie amenaza de esta forma si no teme que descubras algo grande». Él soltó una risa amarga. «¿Y qué hago? ¿Pongo en riesgo a mi hermana solo por una historia?».
Mariana se sentó junto a él, con voz suave pero firme. No es solo una historia, Julián. Es la vida de un pueblo que busca respuestas. Si callas ahora, habrán ganado los que quieren silenciar la verdad. Las palabras de ella lo atravesaron. La admiraba por su valentía, pero en su interior la duda lo desgarraba. La responsabilidad lo aplastaba. Periodista, hermano, investigador, ¿qué papel debía asumir? Mientras conversaban, escucharon un golpe en la ventana. Julián se levantó alarmado y corrió a mirar, pero solo encontró una piedra con un papel atado. En él se leía: última advertencia. El corazón le martillaba en el pecho. Se dio cuenta de que estaba atrapado entre dos fuegos. Por un lado, su compromiso con la verdad. Por el otro, el riesgo real de perder a los que amaba. Mariana lo tomó del brazo. No estás solo. Yo seguiré contigo. Él la miró con gratitud, aunque la angustia no lo abandonaba. El peligro crecía con cada paso, y el misterio del hombre de blanco ya no era un simple enigma. Era una amenaza directa contra su vida. El amanecer encontró a Julián sin dormir. Las amenazas de la noche anterior seguían martillándole la cabeza, pero la determinación era aún más fuerte que el miedo. Mariana lo convenció de ir a la universidad, a los archivos históricos de la UNAM, donde creía que podrían encontrar pistas más concretas. El trayecto fue silencioso, roto solo por el ruido de la ciudad que despertaba. La Biblioteca Nacional, con sus muros imponentes, parecía un refugio de sabiduría en medio del caos. El olor a papel viejo y madera impregnaba el ambiente. Mariana, conocedora del lugar, lo guió hasta una sala restringida donde se guardaban documentos antiguos. «Aquí», dijo ella, abriendo un cajón de madera con manos cuidadosas. «Hay relatos de los cronistas coloniales. Cuentan cosas que a menudo la historia oficial olvida». Julián se inclinó sobre las páginas amarillentas. Leyó fragmentos en castellano antiguo y en náhuatl, traducidos al margen. Varios mencionaban la figura de un hombre vestido de blanco, que aparecía en momentos de gran sufrimiento. «Mira este», señaló Mariana. «Habla de la epidemia de Matlazáhuatl en el siglo XVIII. Dice que algunos vieron a un hombre desconocido que entraba a las casas de los enfermos y los consolaba antes de morir». Julián pasó la mano por el papel con la piel erizada. «Es exactamente lo mismo que dicen ahora. Alguien aparece en medio del desastre, ayuda y luego desaparece». Otro documento hablaba de las inundaciones que azotaron la capital en 1629. Se mencionaba un varón de túnica clara que guiaba a los niños hacia zonas altas, salvándolos de las aguas. «Esto es impresionante», murmuró Julián. «Es como si siempre hubiera estado ahí, cada vez que México se quiebra». Mariana lo miró con una mezcla de orgullo y seriedad. «Por eso te dije que tu investigación no es cualquier cosa. No es solo fe popular. Hay un patrón que se repite en nuestra historia». Mientras leía, Julián sintió una emoción difícil de describir. Por primera vez, su escepticismo comenzaba a flaquear. No podía reducirlo a coincidencias. Los documentos eran demasiado precisos, demasiado similares a lo que él había visto. De pronto, Mariana bajó la voz. «Hay otra cosa. Según ciertos relatos, este hombre no siempre era visto por todos. Solo algunos podían percibirlo, mientras que otros aseguraban no ver nada». Julián levantó la mirada, sorprendido. «¿Quieres decir que no cualquiera puede verlo?» Ella asintió. «Tal vez solo aquellos que lo necesitan». La idea lo sacudió por dentro. Recordó el instante en que lo vio levantar la losa, la serenidad en su rostro, la sensación de calma que le transmitió incluso a la distancia. ¿Por qué él, un periodista escéptico, había podido verlo? La pregunta lo atormentaba mientras seguían revisando papeles. Encontraron relatos de terremotos en Oaxaca, epidemias en Veracruz, incendios en Guadalajara, todos acompañados por la figura de un hombre en blanco que aparecía para dar esperanza. Cuando el reloj marcó el mediodía, Julián cerró el último tomo con manos temblorosas. «Esto lo cambia todo. No estamos frente a una historia aislada, es algo que se repite desde hace siglos». Mariana lo observó en silencio,
sabiendo que él estaba procesando más de lo que podía poner en palabras. De camino a la salida, Julián se detuvo y la miró. «Mariana, si todo esto es cierto, lo que vimos en el derrumbe no fue una casualidad. Es parte de algo más grande». Ella asintió con una convicción tranquila. «Y tal vez por eso intentan silenciarte. Porque si la gente supiera que no es la primera vez, el impacto sería enorme». Julián sintió un escalofrío. El eco de los archivos lo acompañaba como un susurro antiguo. El misterio del hombre de blanco no era nuevo. Estaba escrito en las páginas olvidadas de la historia. El eco de los archivos antiguos seguía golpeando la mente de Julián mientras caminaba por la ciudad. Cada paso lo hacía sentir más dividido, entre el deber del periodista que busca hechos verificables y el hijo que creció escuchando rezos a la Virgen en su casa. Esa noche decidió visitar a su madre, convencido de que verla lo ayudaría a ordenar sus pensamientos. La encontró en su pequeño departamento, acomodando veladoras frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe. El aroma de copal llenaba el espacio. Al verlo entrar, su madre lo abrazó con fuerza. «Hijo, gracias a Dios estás bien. No sabes cuánto recé cuando escuché lo del derrumbe». Julián tragó saliva. Se sentía extraño recibir aquellas palabras, como si fueran un recordatorio de que había abandonado esa fe tiempo atrás. «Estoy bien, mamá», respondió intentando sonar tranquilo. Se sentaron a cenar en la mesa, con un plato sencillo de frijoles y tortillas calientes. La madre lo observó con ojos cansados, pero llenos de ternura. «Dicen que viste a Jesús», murmuró, bajando la voz. «¿Es cierto?» Julián dejó el tenedor sobre la mesa. «Vi a un hombre de blanco ayudando entre los escombros. No sé si era Jesús. No quiero mentirle a la gente ni a ti». Ella lo miró en silencio, y luego sonrió con dulzura. «Tal vez no lo entiendas ahora, pero la fe no siempre se trata de pruebas. A veces basta con lo que el corazón reconoce». Las palabras lo sacudieron. Había pasado años evitando ese tipo de conversaciones, refugiándose en el escepticismo profesional. Pero escuchar a su madre le recordó que no podía separar su identidad de la historia que investigaba. Después de cenar, ella lo tomó de la mano. «Cuando eras niño me pedías que te llevara a la iglesia cada domingo. Te gustaba encender una veladora. ¿Te acuerdas?» Él bajó la mirada. «Me acuerdo, pero las cosas cambian». «Las cosas cambian, sí», dijo ella, «pero lo que sentimos de niños nunca desaparece del todo. Quizá por eso tú lo viste». La idea lo estremeció. Era posible que su propia capacidad de creer, enterrada durante años, hubiera hecho que sus ojos captaran lo que otros no. Al despedirse, su madre lo abrazó de nuevo. «Cuídate, hijo, y recuerda que no tienes que cargar solo con esta verdad». De camino a su departamento, Julián reflexionaba sobre sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la línea entre su vida personal y profesional se desdibujaba. Ya no era solo un periodista investigando un fenómeno inexplicable. Era un hombre enfrentándose a sus propias grietas internas. Esa noche, tumbado en la cama, apenas podía cerrar los ojos. Recordaba las miradas de los sobrevivientes, las voces que aseguraban haber sentido paz al ver al hombre de blanco. Y recordaba la mirada de su madre, confiada, como si supiera que la verdad no dependía de pruebas, sino de la fe. El conflicto lo desgarraba. Una parte de él quería presentar la investigación como un hecho cultural e histórico. Otra parte, más íntima, quería rendirse a la posibilidad de que, en efecto, hubiera presenciado algo divino. El insomnio lo venció. Se levantó, abrió su libreta y escribió con letras grandes: «¿Por qué yo?». Se quedó mirando esas palabras hasta que el amanecer tiñó la ventana. La ciudad volvía a despertar, y con ella un nuevo día de preguntas sin respuesta. Julián entendió entonces que el verdadero derrumbe no había sido solo el del edificio en Iztapalapa. Había un derrumbe dentro de él, moviendo los cimientos de todo lo que creía saber, y de ese colapso interior surgiría la fuerza, o la fragilidad, con la que enfrentaría lo que estaba por venir. La ciudad parecía querer olvidar lo ocurrido en Iztapalapa,
pero la tierra no perdona con tanta facilidad. Apenas unos días después, cuando Julián intentaba recuperar algo de calma tras la conversación con su madre, un nuevo sismo estremeció la capital. El estruendo fue más corto, pero lo suficiente para derrumbar varias casas en una colonia popular de Xochimilco. El miedo regresó como una marea imparable. El teléfono de Julián sonó de inmediato. Era Ramón. Ortega. Agarra tus cosas y vete a Xochimilco ya. Quiero imágenes, entrevistas, lo que sea. Muévete. Julián colgó con un sabor amargo. Sabía que no era solo trabajo. Dentro de sí ardía la necesidad de comprobar si el hombre de blanco volvería a aparecer. Tomó su cámara y llamó a Mariana. Hay otro derrumbe. Voy para allá. Te acompaño, respondió ella sin dudarlo. El camino fue caótico. Calles bloqueadas, gente corriendo, sirenas de ambulancias. Al llegar, la escena era dolorosamente familiar. Polvo en el aire, gritos de auxilio, familias escarbando con las manos. Julián sintió un nudo en la garganta. No podía evitar pensar que la ciudad estaba atrapada en un ciclo eterno de tragedias. Mientras grababa, un vecino le señaló con desesperación. Allí está otra vez. Julián giró la cámara y lo vio. Entre el polvo y las ruinas, la misma figura blanca caminaba con paso firme, rodeada de socorristas que parecían no notar su presencia. Su túnica ondeaba levemente con el viento, y sus manos se alzaban para apartar piedras imposibles de mover. El periodista contuvo la respiración. Mariana, a su lado, murmuró con asombro. «Es él. No puede ser otra cosa». La figura se inclinó junto a una viga caída, bajo la cual lloraba una niña atrapada. Con calma, la levantó como si fuera madera ligera. Los rescatistas aprovecharon para sacar a la pequeña, que abrazó a su madre en medio de sollozos. La multitud estalló en aplausos y lágrimas. Julián grababa con manos temblorosas. Esta vez no eran rumores ni videos borrosos. Lo tenía frente a su lente, claro, nítido. Su corazón golpeaba con fuerza, mezclando miedo y euforia. De repente, un nuevo temblor secundario sacudió el suelo. La gente gritó y corrió en todas direcciones. Julián cayó de rodillas protegiendo la cámara. Cuando levantó la vista, la figura blanca había desaparecido entre el polvo, como la primera vez. «No puede ser», gritó Julián buscando con desesperación. Mariana lo sujetó del brazo. «Lo viste, lo grabaste. Eso basta». El periodista respiraba agitado, con el pulso acelerado. Por primera vez sentía que tenía pruebas que podían cambiar todo, pero también entendía que cada aparición estaba ligada al dolor de un nuevo desastre, y esa idea le pesaba en el alma. Un rescatista se acercó a ellos, empapado de sudor y polvo. «¿Ustedes también lo vieron?», preguntó en voz baja, casi con miedo. «Sí», respondió Julián. «¿Tú también?». El hombre asintió. «Creí que estaba loco». Movió esa viga como si no pesara nada. Esa confirmación hizo que Julián sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Ya no era solo él ni los testimonios dispersos. Cada vez más personas empezaban a compartir la misma visión. Mientras el caos continuaba, Julián guardó la cámara contra su pecho como si fuera un tesoro frágil. Sabía que el material que acababa de grabar podría cambiar no solo su carrera, sino la percepción del país entero sobre lo que estaba ocurriendo. Cuando la tarde cayó sobre Xochimilco, con sirenas aún resonando en el aire, Julián comprendió que el misterio había regresado con más fuerza que nunca. El hombre de blanco no era un recuerdo pasajero. Estaba allí, interviniendo de nuevo en medio de la tragedia. Y ahora él tenía la prueba en sus manos. El material grabado en Xochimilco ardía en las manos de Julián como un secreto imposible de contener. Pasó la noche revisando cada cuadro, con los ojos rojos por el cansancio. La figura estaba allí, nítida, levantando la viga y extendiendo sus brazos hacia la niña atrapada. No había lugar para dudas. No era un efecto de la luz ni una ilusión. Lo había captado con claridad. Mariana lo acompañaba sentada en el sofá de su departamento, observando las imágenes una y otra vez.
Esto ya no es rumor, dijo en voz baja. Es prueba. Y va a sacudir a todos. Julián se pasó la mano por el cabello, ansioso. Si lo difundo, mi carrera cambiará para siempre, pero también mi vida. ¿Te imaginas la reacción? Habrá creyentes que lo tomarán como señal divina, y escépticos que me llamarán mentiroso o manipulador. Y no olvides a los que ya nos amenazaron. Mariana lo miró fijamente. No puedes guardarlo. Si lo haces, ellos ganan. La verdad debe salir, aunque incomode. El periodista calló. Recordó la nota con la foto de Valeria, la advertencia escrita con frialdad. Un escalofrío lo recorrió. ¿Y si con esto pongo en peligro a mi hermana? El silencio se hizo pesado. Mariana se levantó, lo tomó de la mano y apretó con fuerza. No estás solo, y si alguien se atreve a tocar a tu familia, también tendrá que enfrentarse a mí. Esas palabras lo conmovieron más de lo que esperaba. Sintió que no solo tenía una aliada en la investigación, sino alguien que lo sostenía en lo personal. Al día siguiente, Julián salió a la calle con su cámara colgada al cuello. Quería medir la reacción del pueblo antes de decidir. Caminó por el barrio afectado, donde los vecinos seguían reuniéndose entre ruinas y altares improvisados. Se acercó a un grupo de mujeres que rezaban el rosario. ¿Ustedes lo vieron también en Xochimilco?, preguntó. Una de ellas, con el rostro surcado de lágrimas, respondió con firmeza. Claro que lo vimos. Fue él quien salvó a la niña. Nadie más podría hacerlo. Otra mujer levantó la vista con ojos brillantes. Estamos convencidas de que es Jesús, no tenemos duda. El murmullo crecía. La noticia se había extendido como fuego, y cada vez más personas afirmaban haber visto al hombre de blanco. La colonia vibraba con una mezcla de fervor y miedo. Julián grabó testimonios, pero en su interior la tormenta continuaba. Caminando de regreso, Mariana lo cuestionó. ¿Qué vas a hacer con el video? Él guardó silencio unos segundos. No lo sé. Si lo difundo, se desatará un terremoto social. Si lo oculto, traiciono lo que vi con mis propios ojos. Mariana se detuvo y lo miró directo a los ojos. La verdad ya no es solo tuya. Pertenece a todos los que esperan respuestas. Esa frase se quedó grabada en su mente como una sentencia. Esa noche, mientras revisaba de nuevo el material, Julián sintió que la decisión estaba a punto de quebrarlo. Su carrera, su familia, su propia fe estaban en juego, pero una cosa era segura, ya no podía volver atrás. El hombre de blanco se había manifestado con claridad, y ahora la responsabilidad de darlo a conocer recaía sobre él. El murmullo de la ciudad llegaba por la ventana abierta, junto con el eco de las oraciones en las calles. Julián apagó la luz, pero no pudo apagar la pregunta que lo consumía. ¿Estaba listo para enfrentar lo que vendría después de revelar al mundo aquellas imágenes? El amanecer trajo consigo un aire pesado, cargado de presagios. Julián no había dormido. Había pasado la noche en vela, debatiéndose entre difundir el material o guardarlo. El cansancio se reflejaba en sus ojos, pero la determinación hervía en su pecho. Decidió que ya no podía callar más. «Hoy se publica», dijo con firmeza, mostrando la memoria de la cámara a Mariana. Ella asintió, aunque sus ojos revelaban preocupación. «Sabes lo que eso significa, no solo para ti, sino para todos los que están detrás de estas amenazas». Antes de que pudiera responder, un golpe en la puerta lo sobresaltó. Julián abrió con cautela y se encontró con dos hombres trajeados. Sus rostros duros y su tono cortante lo dejaron helado. «Ortega, sabemos lo que tienes. Entréganos la grabación y olvídate del asunto. ¿Te conviene?» Julián apretó los puños. «No, la gente tiene derecho a saber». Los hombres lo miraron con frialdad y uno murmuró: «Te vas a arrepentir». La puerta se cerró de golpe tras ellos. Mariana se acercó de inmediato. «Tenemos que movernos ya. Si se llevaron a seguirnos, no se detendrán con amenazas». No pasaron ni 2 horas antes de que la amenaza se hiciera realidad. Mientras caminaban por una calle cercana, un vehículo se detuvo bruscamente y varios hombres descendieron.
En cuestión de segundos, Mariana fue empujada al interior del coche. ¡Mariana!, gritó Julián corriendo tras ellos, pero fue inútil. El auto desapareció entre el tráfico de la ciudad. La desesperación lo golpeó como una losa. Sintió la culpa arderle en la garganta. Llamó a todos los contactos posibles, pero nadie sabía nada. Finalmente, un mensaje llegó a su celular. Entrega el material esta noche, o ella sufrirá las consecuencias. Julián temblaba de rabia y miedo. Caminó sin rumbo hasta llegar a la iglesia, donde había hablado con el padre Esteban. El sacerdote lo recibió con gesto grave. «Hijo, traes el peso del mundo en los hombros». «Padre», dijo Julián con la voz quebrada, «tienen a Mariana. Quieren que entregue la grabación. No sé qué hacer». El sacerdote lo miró fijamente. «La verdad siempre exige sacrificios, pero también protege a los que actúan con fe. No dejes que el miedo decida por ti». Las palabras lo atravesaron. Salió de la parroquia con un fuego nuevo en el corazón. Decidió enfrentarse a ellos. Esa noche, con la memoria de la cámara en el bolsillo, se dirigió al lugar indicado en el mensaje, una bodega abandonada en las afueras de la ciudad. El silencio allí era sepulcral, roto solo por el eco de sus pasos. Mariana estaba atada en una silla, vigilada por los mismos hombres trajeados. «Entrégala y se acaba», dijo uno de ellos. Julián sostuvo la memoria en alto, pero no la entregó. «La verdad no se negocia», respondió con voz firme. De pronto, un viento extraño recorrió la bodega. Las luces parpadearon, y en medio de la penumbra apareció la figura del hombre de blanco. Sus ojos se clavaron en los de Julián, y con una voz serena pronunció: «La verdad siempre resplandece». El tiempo pareció detenerse. Los hombres retrocedieron, paralizados por el miedo. Julián sintió que la fuerza regresaba a su cuerpo. Corrió hacia Mariana y logró liberarla, mientras los trajeados huían despavoridos. La figura de blanco los miró una última vez. Julián intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El hombre sonrió con calma y en un suspiro de polvo desapareció. Con Mariana a salvo entre sus brazos, Julián comprendió que ya no había marcha atrás. El mundo debía ver lo que él había visto, y estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier consecuencia para lograrlo. El amanecer después de aquella noche en la bodega se sintió distinto. Julián miraba la ciudad desde la azotea de su edificio, con Mariana a su lado, todavía agotados pero con el alivio de haber sobrevivido. La memoria con la grabación estaba segura en su bolsillo. Sabía que había llegado el momento de difundirla, sin importar las consecuencias. «¿Estás listo?», preguntó Mariana con voz suave pero firme. «No sé si se puede estar listo para algo así», respondió Julián. «Pero sé que debo hacerlo». Horas después, la grabación salió al aire. En cuestión de minutos, las imágenes se volvieron virales. Millones de personas en todo México y el mundo vieron con claridad al hombre de blanco levantando la viga, consolando a la niña y desapareciendo entre el polvo. Las redes explotaron. Unos lo llamaban prueba irrefutable de un milagro, otros aseguraban que era montaje. Pero lo que nadie pudo negar fue el impacto. En barrios y plazas de todo el país, la gente encendió veladoras y organizó rezos. En los templos, los feligreses abarrotaban las bancas buscando respuestas. En los cafés y oficinas se discutía con pasión. ¿Era Cristo entre los hombres o un fenómeno inexplicable? El gobierno guardó silencio, y los empresarios que habían intentado silenciarlo desaparecieron de escena, ocultos bajo su propio miedo. Julián, en cambio, se convirtió en el centro de atención. Cientos de medios lo llamaban, pidiéndole entrevistas. Ramón, su jefe, lo felicitó con una sonrisa forzada. «Ortega, hiciste historia». Pero Julián ya no pensaba en la fama ni en su carrera. Lo que había vivido lo había transformado por completo. Una noche, mientras caminaba con Mariana por el zócalo iluminado, confesó lo que sentía. «No sé si fue Jesús, un mensajero o algo que no entendemos, pero sé que lo vi. Y lo que importa no es cómo lo llamemos, sino lo que despertó en la gente». Mariana lo miró con ternura. «¿Y en ti qué despertó?».
Él sonrió con una paz que no había sentido en años. Me derrumbó por dentro, pero también me levantó de nuevo. En los días siguientes, Julián notó cambios sutiles pero profundos. Su madre, con lágrimas de alegría, le agradeció por haber mostrado al mundo aquello que muchos habían sentido en su fe. Valeria lo abrazó con fuerza, orgullosa de él. Y en la calle, desconocidos se acercaban para darle las gracias, como si hubiera cumplido un deber colectivo. Pero Julián sabía que la historia no había terminado. En el fondo, comprendía que aquel hombre de blanco podría aparecer otra vez en cualquier momento de dolor o desastre. Y cuando eso sucediera, el pueblo volvería a recordar que no estaba solo. Una tarde, sentado frente a su computadora, escribió las últimas palabras de su reportaje. Más allá de pruebas o explicaciones, lo cierto es que aquel hombre, quienquiera que fuera, trajo esperanza en medio del caos. Y en un país acostumbrado al temblor de la tierra y del alma, a veces la esperanza es el milagro más grande. Guardó el archivo y respiró hondo. Había cumplido su deber. Antes de cerrar este relato, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla. Allí continúa un relato que te hará reflexionar aún más sobre lo que somos capaces de creer cuando la realidad y la fe se encuentran frente a frente. El misterio del hombre de blanco seguía vivo, no en las grabaciones ni en los archivos, sino en la memoria colectiva de un país que nunca volvería a ser el mismo. Y Julián, con el corazón renovado, comprendió que, más allá de su oficio, se había convertido en testigo de algo que marcaría para siempre la historia de México.